Muy buenos días, hermanos, amigos de la red social. Les saluda Pastor Otto García desde la bella ciudad de Suffolk. Hoy es martes 26 de noviembre, ya se nos va el mes del año 2024. Un saludo como desde costumbre a los que nos escuchan por las ondas radiales de Radio Manantial de Vida, 89.3 FM en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, donde transmite nuestro querido amigo pastor Aristides Matei González y su bella familia. Un saludo a todos los que nos escuchan en la región norte de Nicaragua. También enviamos un saludo a Frank Rodríguez Ministries, que está en Mesa, Arizona. Él transmite estas programaciones por Ahora Televisión, Twitter, YouTube y muchas otras plataformas. Así que usted también, que nos ha permitido entrar a su página, deseamos las bendiciones más grandes de parte de Dios para su vida, y también doy gracias a Dios por las nuevas páginas que nos están permitiendo entrar, los diferentes grupos donde estamos entrando con estos consejos de la palabra. Doy gracias a Dios por ese honor que nos permite de poder llegar a usted donde quiera que esté en este planeta Tierra, este mundo en el que vivimos. Es una bendición alcanzar a gente de muchos países. Así que los que nos ven en Perú, también en Perú hay una página que nos ha permitido entrar. Y gracias, Dios bendiga a cada nación. Amén. Esta mañana quiero compartir algo muy interesante, hermano. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, verso 39 al 42. Oiga lo que dice la palabra. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y apartándose de rodillas oraba, diciendo, oiga la oración del Señor: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Déjenme bajarle, poner en silencio esto para que no esté sonando a cada rato. Ahí está. Ahora sí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Interesante. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El Evangelio de Lucas, hermano, fue escrito por un esclavo llamado Lucas. Cuando uno estudia este Evangelio, fue una recopilación de una investigación que Lucas fue y lo hizo para su amo Teófilo. Era un griego que amaba al Señor. El nombre Teófilo, muy interesante. Teo quiere decir Dios o divino, y filos o fileo es amador. El nombre era amador de Dios. Y Teófilo llega el Evangelio a la vida de él y decide enviar a Lucas, su esclavo, que por práctica de ese tiempo él tenía su propio médico cabecera, que vio que era Lucas. Me imagino que vio en él una inteligencia y como esclavo diría, hay que aprovecharla. Lo envió a estudiar en ese tiempo, y Lucas se convirtió en el médico de cabecera de Teófilo. Bueno, Teófilo lo envía a averiguar acerca de lo que había escuchado, y cuando usted empieza este libro de Lucas, le dice: amado Teófilo, tal como te fue escrito, y empieza a confirmar los datos del Evangelio. Y también escribe la segunda carta, que es el libro de los Hechos, que también se la escribe a su amo Teófilo. Es interesante cuando uno estudia este Evangelio de Lucas, porque Lucas presenta a Cristo como hombre en su naturaleza. Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como esclavo o servidor, Lucas lo presenta en su humanidad como hombre, y Juan lo presenta como hijo de Dios. Pues fíjese que aquí Lucas, él preguntando a los discípulos, le dieron esta información. Acuérdense que Lucas no fue un apóstol que anduvo con el Señor. Él llegó después, hermano, después de habían pasado entre 20 y 30 años cuando llega Lucas y empieza
a recopilar la información y al final se une a Pablo en el libro de Hechos, en el viaje que tenía misionero de ir a predicar el Evangelio. Bueno, aquí Lucas nos va a hablar sobre un evento que el Señor pasó en su vida en el monte Getsemaní. Antes de que él fuera, hermano, traicionado y entregado, él sabía lo que venía. Y dice la Biblia que él, saliendo del camino, como era de costumbre, fue al monte de los Olivos. ¿Cuál era la costumbre? Ir a orar todas las mañanas buscando la voluntad del Padre. Cuando llega él, se apartan los discípulos y les dice a los discípulos: oren ustedes para no entrar en tentación. Muy interesante. Y cuando él se aparta, va y se pone de rodillas, fíjese, y le decía al Padre esta oración: Padre, si es tu voluntad, oiga, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? La agonía de la cruz y la separación que iba a haber entre Dios Hijo y Dios Padre por primera vez en la historia de la divinidad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, fíjese que cuando Jesús, para poder ir a la cruz, él tuvo que doblegar su voluntad y hacer la voluntad del Padre que tenía para él. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que él diera su vida por los pecados del mundo. Ahora, es interesante. Cuando uno estudia la Biblia, Pablo en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros: porque juntamente estoy crucificado con Cristo. Pablo reconocía que él voluntariamente, al aceptar a Cristo, él se clava en la cruz. Y nosotros también, hermano, dice la Biblia que tomemos nuestra cruz. Ahora, parte de la cruz, oiga esto, muchos creyentes decimos: estoy juntamente crucificado con Cristo. Y es cierto, por fe lo estamos. Pero hay un problema, que parte de la crucifixión, como dijo Jesús, es entregarle nuestra voluntad a Dios. Ahora, es fácil decir: estoy juntamente crucificado con Cristo. Eso cualquiera lo dice. Pero parte de la crucifixión es decirle: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque a veces conocemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Déjenme darle un ejemplo y espero no se me ofendan muchos. Es muy común encontrar dentro del pueblo cristiano gente que ha empezado una relación con un yugo desigual. ¿A qué me refiero? Porque hay mucha gente que entiendo yo que no son religiosos o que no asisten a una iglesia constantemente y no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Cuando la Biblia dice: no os unáis a yugo desigual, está hablando que una persona que conoce a Dios, conoce a Cristo, no debe entablar una relación con alguien que no es del pueblo de Dios, que no es hijo o hija de Dios. Sin embargo, la gente, conociendo esa voluntad de Dios, ¿qué hace? Ellos deciden, aunque va en contra de los principios bíblicos, ellos deciden llevar a cabo esa relación que va en contra de la palabra. Y dicen: estoy crucificado. Sí, es cierto. Pero parte de la crucifixión, parte de la cruz, es entregarle al Señor nuestra voluntad y decirle: Señor, yo quiero andar con él o con ella, me gusta, me encanta su forma de ser, pero entraría la oración de Cristo. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La razón por la que mucho creyente entra en conflictos personales y sufre después en una relación de amargura, una relación de dolor, es porque entendieron que estaban crucificados con Cristo, pero nunca entregaron su voluntad.
Pues para un creyente, fíjese, porque estamos hablando, Pablo le escribe a los creyentes, dice, no os emborrachéis. No se lo estaba escribiendo a la gente del mundo, a aquel que no conoce de Dios, se lo estaba escribiendo al pueblo de Dios, a la parte de la iglesia. Eso me muestra que dentro de la iglesia habemos ciertas personas que tenemos ciertos pecados en nuestra vida, que practicamos aquello que no agrada a Dios. Oiga, y conociendo la voluntad de Dios, no entregamos nuestra voluntad. ¿Cuántos creyentes sabemos en las congregaciones que tenemos pecados ocultos, tenemos adicciones, tenemos vicios? Mire, estamos alimentando debilidades de nuestra carne. Hermano, tenemos hasta, si usted quiere, me permite, tenemos hasta inmoralidad estando en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos estar crucificados, pero no queremos entregar nuestra voluntad a Dios. Y parte de la crucifixión, como dijo el Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Trae dolor el hacer la voluntad de Dios? Muchas veces sí, porque va en contra de lo que yo quiero, va en contra de lo que yo anhelo. Oiga, y es para uno, es en cierta forma desagradable o aún hasta molestoso el hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Pero ahora, cuando Dios nos pide algo, no es para dañarnos, es para evitarnos esos daños en nuestra vida. Si uno entendiera el propósito de Dios, uno entendiera que lo que Dios busca y quiere es que nosotros como hijos de Dios hagamos la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él nos quiere evitar esos dolores de cabeza. Yo le puedo contar tantas historias en mis años de ministerio. Empecé a predicar a los 18, 19 años. Ahorita voy a cumplir ya 59 en diciembre. Oiga esto. Y he visto tanta gente llorar de todas las edades. ¿Por qué? Porque hicieron su voluntad y no la de Dios. Pero Cristo iba a una agonía. Oiga, lo peor es que Él iba a pagar algo que Él no había hecho. Iba a obedecer al Padre y voluntariamente dice la carta de Hebreos que Él fue gozoso a la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que eso iba a ser un beneficio para nosotros. Entonces, parte de nuestra crucifixión es decirle, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Al momento que nosotros decidimos estar crucificados con Cristo y entregamos nuestra voluntad, Dios, hermano, nos va a bendecir. Jesús tuvo que dar su voluntad, o doblegar su voluntad, o entregarla, para sufrir una agonía. Y nosotros tenemos que dar nuestra voluntad para evitar una agonía. Mire, qué interesante. Jesús le dijo, Padre, que se haga tu voluntad. ¿Para qué? Para que el pecado del mundo y el sufrimiento del mundo caiga sobre mí. Pero cuando nosotros le decimos, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, nos estamos evitando esa agonía. Así que si alguien va a sufrir conociendo la voluntad de Dios, perdóneme, es porque usted se lo buscó. ¿Y qué pasa? Cuando la gente está hasta aquí con el agua, hermano, que ya no aguanta, que se dan cuenta que esa relación que iba en contra de Dios, ahora les está dañando, les está doliendo, él dice, pastor, ore por mí. Y uno en su mente piensa, si tú hubieras orado cuando andabas en esta relación, cuando andabas practicando X cosa, y hubieras aceptado la voluntad de Dios de no hacer y apartarte de cualquier de esas cosas que Dios decía, no estuvieras pidiendo oración.
Mire qué interesante. Por eso esta mañana, hermano, hermanita, querido, amigo, amiga, busquemos la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nos va a librar de la agonía. Jesús aceptó la voluntad de Dios y pasó por agonía. Pero nosotros, si aceptamos la voluntad de Dios, no pasaremos por esa agonía. Esta mañana yo los dejo con este corto pensamiento. Parte de nuestra crucifixión, Pablo dice, juntamente, estamos crucificados juntamente con Cristo. Amén. Pero parte de nuestra crucifixión es entregarle al Señor nuestra voluntad. ¿Qué nos pide Dios hoy? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué me pide Dios a mí? Si logramos nosotros entender y hacemos su voluntad, evitaremos mucho sufrimiento, mucha agonía. Dios no quiere que pasemos por agonía ni por sufrimiento. Por eso dice la carta a los Hebreos, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Por qué? Porque al dar el corazón a Dios, le doy mi voluntad. Ahí le decimos, Señor, toma mi corazón, pero no toques mi voluntad. No funciona así. O le damos todo, o le damos todo. Oremos esta mañana. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, para bendecirnos. Te doy gracias por la salvación que hay en Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por nuestra redención, Señor, y gracias porque en Cristo Jesús hemos sido adoptados como hijos tuyos por la fe, Señor. Ahora te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de darte nuestro corazón, pero más que todo, darte nuestra voluntad. Como dijo tu Hijo amado, Señor, en el Getsemaní, Padre, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Te pido nos perdones, Padre, porque a veces somos tercos, somos necios, no hacemos caso a la voz de tu Santo Espíritu, y muchas veces hemos hecho nuestra voluntad y no la tuya. Y como consecuencia, muchos hemos sufrido, hemos llorado amargamente, porque supimos que un día lo que estábamos haciendo no era de tu agrado, pero decidimos hacerlo sin importarnos si era de tu agrado o no, y como consecuencia han habido muchos hijos tuyos, Padre, que han llorado amargamente una vida de dolor, una vida de agonía, una vida de lucha. Pero yo te pido, Señor, que tengas misericordia y que transformes esas vidas y que cambies esas relaciones para la gloria de tu nombre. Tu palabra dice que honrosos sean todos el matrimonio. Tu palabra enseña en 1 Corintios 7, 1 Pedro 3, que si alguien está unido con un inconverso, no lo deje, sino que lo gane sin palabras. Para ti, Señor. Te pido, Dios mío, que tú te glorifiques en el nombre de Jesús y obres en cada persona. Gracias en este día por la bendición. Sé con cada uno, bendice a aquellos que van a salir de viaje, sé con ellos, Padre. Bendice a aquellos que van a su trabajo, bendice a aquellos que nos escuchan por la radio en Nicaragua, por ahora televisión y otras plataformas que nos han permitido entrar. Bendice a cada uno de los dueños de esas plataformas, prospéralos, envía salud y bendición a sus familias. Gracias por todo, Señor. Te doy gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Dios me bendiga a cada uno de los hermanos que han entrado. Brian Hernández, buenos días. Álvaro Pérez,
Hermana María, bendiciones. Hermana Noemí también, bendiciones. Qué gusto verlos. Es un privilegio que usted nos esté acompañando y recuerde, vaya a su congregación, no deje de asistir, sea de bendición donde usted se congrega, ore por los hermanos de su iglesia, ore por la congregación, ore por el hombre o la mujer que Dios ha puesto delante de esa obra. Y sobre todo, sirva y aporte en su iglesia. Dios los bendiga. Les despide usted el pastor Otto García, deseándoles un día lleno de bendición, un día lleno de la misericordia y bondad de Dios. Y recordemos, hagamos su voluntad y no la nuestra. A muchos les va a doler. ¿Por qué? Porque tal vez la voluntad de Dios es: deja a ese hombre, deja a esa mujer. Si usted, yo estoy casado, si usted logra dejar esa relación que va en contra de Dios, Dios lo va a bendecir. Pero si usted decide seguir con esa relación, haciendo lo que hace fuera de la voluntad de Dios, ¿lo va a perdonar Dios? Sí, lo va a perdonar. Pero las consecuencias las va a llevar usted, las voy a llevar yo. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Bendiciones.